Ciudad de México, la capital de México, es una metrópolis que encierra tesoros culturales únicos en el mundo. En este video, te llevaré a explorar algunos de los lugares más emblemáticos y fascinantes de esta vibrante ciudad. Acompáñanos en esta aventura para descubrir por qué la Ciudad de México es una joya de la cultura, la historia y la belleza natural. En un video anterior cuyo enlace te dejo debajo en la descripción te mostramos algunos de los sitios más visitados por los locales y turistas extranjeros, como Bosque de Chapultepec, los canales de Xochimilco, el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el antiguo Templo Mayor y el Mercado de la Merced. Sin embargo, Ciudad de México ofrece más lugares llenos de historia y cultura para visitar, como son la Plaza de las Tres Culturas, la Basílica de Santa María de Guadalupe, la Torre Latinoamericana y el Monumento a la Revolución. A continuación, te mostramos estos hermosos lugares que no puedes dejar de visitar cuando te encuentres en la Ciudad de México. Comenzamos con la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, Ciudad de México. Es un espacio único que muestra la historia y cultura mexicana. Su nombre refleja la convergencia de tres periodos culturales distintos. La cultura mesoamericana, una era antigua con las pirámides y ruinas del pueblo Tlatelolca. La cultura española, aquí se muestra la conquista española representada por el Colegio de Santa Cruz. La cultura del México moderno, que muestra un conjunto de edificios como el Cipetotec. El México antiguo, Tlatelolco. Aquí en este lugar hace más de 600 años, se fundó Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlán. Este sitio histórico fue el último bastión de los mexicas en 1521 durante la conquista española. Tlatelolco fue una ciudad fundada alrededor del año 1337 por los tlatelolcas, tribu mexica que se separó de los tenoccas, fundadores de México Tenochtitlán. De la antigua ciudad solo quedan los restos de algunas edificaciones y estructuras, que constituyen lo que actualmente se conoce como zona arqueológica de Tlatelolco. La ciudad estaba situada en un islote al norte de Tenochtitlán, dentro del lago de Texcoco. Allí se encontraba el tianguis más importante de Mesoamérica, donde se comercializaba todo tipo de mercancías locales y de las zonas más apartadas. Este mercado fue visitado por Hernán Cortés antes de la Guerra de Conquista. En Tlatelolco tuvo lugar la última y decisiva batalla contra los mexicas el 13 de agosto de 1521, cuando el derrotado Cuauhtémoc fue obligado a capitular ante Cortés. La ciudad fue saqueada y destruida por los conquistadores, quienes usaron las piedras para construir el Templo de Santiago sobre los restos de los antiguos Tecali prehispánicos. La época colonial. La plaza alberga la iglesia de Santiago Tlatelolco, construida sobre la base de un templo azteca. Es un testimonio arquitectónico de la fusión entre las culturas indígena y española. La iglesia de Santiago Tlatelolco fue el templo del Gran Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. La iglesia se destaca claramente en la cultura de la experiencia colonial mexicana. Su historia es inseparable de la del colegio, al sur y al oeste del templo actual. El templo se inició poco después de la caída de Tenochtitlán, en 1521. Se dice que los españoles eligieron el lugar porque los guerreros mexicas se habían resistido a la conquista durante unos 80 días desde ese mismo lugar. Sin duda, también eligieron el lugar por su clara importancia ceremonial y ritual para el pueblo de Tlatelolco. Santiago Tlatelolco es un ejemplo de primer orden del intento español de destruir la cultura precedente. La iglesia está claramente hecha de los restos reciclados de los templos circundantes. Un fragmento de una deidad de piedra asociada con tierras de cultivo es aún visible en el lado este del edificio, en la parte trasera del ábside. La época contemporánea, conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco. El tercer elemento de esta plaza es la arquitectura moderna del conjunto urbano Nonoalco Tlatelolco, un conjunto de edificios residenciales y administrativos como el Cipetotec, que representa la visión urbana del México del siglo XX. La Basílica de Santa María de Guadalupe, también conocida como la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de gran relevancia en la Ciudad de México. La Basílica de Guadalupe es considerada una de las iglesias más importantes en México y cada año durante el mes de diciembre se llena de visitantes que van a dar gracias y a visitarla, ya que el 12 de diciembre es el santo de la Virgen de Guadalupe.
Esta monumental iglesia es la casa de la imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo cual es el punto más visitado. Sin embargo, no es el único punto importante que encontrarás al visitar este célebre punto, conocido como la villa. Al entrar por las puertas principales encontrarás la enorme iglesia, que normalmente tiene una larga fila esperando para entrar, pero un poco más arriba en el cerro se encuentra una iglesia mucho más pequeña. Esta es conocida como el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y es reconocida por ser la primera iglesia donde se guardó la imagen de la Virgen de Guadalupe. Al igual que estos dos santuarios, en esta locación se pueden encontrar varias pequeñas capillas dedicadas a diferentes santos de la religión católica. Reconocida por su fuerte peso en la religión, esta basílica es una de las más famosas del mundo, pero aparte del valor religioso que esta iglesia representa, también es admirada por su impresionante arquitectura y sus paredes llenas de arte. El interiorismo del pequeño santuario de Nuestra Señora de Guadalupe es una obra maestra, desde las increíbles cúpulas, las incrustaciones en las paredes y hasta la manera en la que la luz entra. Cada rincón dentro de este santuario te sorprenderá. La nueva Basílica de Guadalupe. Conocido como uno de los santuarios más espectaculares del país y de la Iglesia Católica. Dedicado completamente a la Virgen de Guadalupe, se encuentra ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Es el segundo recinto mariano más visitado del mundo, superado únicamente por la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Esta nueva basílica es uno de los puntos religiosos más importantes en el mundo, por lo que atrae a miles de visitantes internacionales cada año. La nueva Basílica de Santa María Guadalupe fue finalizada el año 1976 y ocupa un área de 10.000 metros cuadrados, convirtiéndola en el más grande recinto de la devoción católica en México. Su construcción fue planeada a raíz de la necesidad de albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir el acceso de una mayor cantidad de peregrinos. Fue construida con hormigón armado para la estructura de la cubierta y con láminas de cobre para su recubrimiento. Actualmente la estructura circular es conocida por tener un representativo color verde, esto es por el oxidamiento de las láminas de cobre. La forma inconfundible de la nueva basílica con su planta circular y su techo turquesa, hacen que la vista se dirija hacia ella inmediatamente. En su diseño intervinieron varios arquitectos: José Luis Benlliure, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain. Este gran equipo de arquitectos planeó un robusto caparazón de cemento, resistente ante los continuos terremotos de Ciudad de México y el refuerzo de 344 pilotes de control que fue obra del ingeniero Manuel González Flores. La pintura mural del interior en el sagrario fue obra de Pedro Medina Guzmán, nombrada como el Don de la Resurrección. Para facilitar el acceso y la salida a los miles de visitantes, se abrieron 7 amplios accesos en el perímetro circular de la basílica. La amplitud y ausencia de columnas internas permite una visión panorámica para los asistentes a las misas, y las impresionantes vidrieras de colores permiten la entrada de luz al templo. La historia cuenta que en la cima de este cerro Tepeyac es donde apareció la Virgen de Guadalupe y donde se encontró el manto con su imagen original. Esta es la razón por la que el pequeño santuario fue construido ahí. Con el tiempo los visitantes aumentaron y la fragilidad del terreno sobre el que se asienta obligó a construir un nuevo hogar para esta valiosa imagen religiosa. Sin embargo, los valientes que deciden subir el cerro, se encuentran una obra maestra en cuanto a diseño y arquitectura, cargada de valor religioso e historia. También conocida como la Antigua Basílica, este edificio de finales del siglo XVII fue obra del arquitecto Pedro de Arrieta. La construcción comenzó en 1695 y en 1709 se abrieron sus puertas. Esta pequeña iglesia de ninguna manera llegaba a considerarse una catedral por su tamaño, pero gracias a la importancia que representaba se le otorgó el título de colegiata, lo que le permitía tener abad y cabildo propio. Este hermoso santuario presume una fachada, con 4 torres octogonales y esquinas ornamentadas con mosaicos de azulejos de Talavera. En el interior de esta iglesia se encuentran unas hermosas paredes con incrustaciones que transforman el espacio en una obra de arte. Las cúpulas son características de cualquier catedral y esta no es la excepción. La pequeña iglesia actualmente es uno de los rincones secretos de la Basílica de Guadalupe, pero sin duda alguna es uno de los que vale la pena visitar, no solo por su historia sino también por su impresionante arquitectura y su histórico interiorismo.
La Torre Latinoamericana es una joya arquitectónica ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Construida en 1956, la Torre Latinoamericana es un ícono de la ciudad. Diseñada por Augusto H. Álvarez, se erige como un testimonio de la ingeniería y arquitectura mexicana del siglo XX. Con una altura de 181.3 metros y 44 pisos, la torre se destaca por su diseño arquitectónico innovador. Su estructura resistente le permitió soportar terremotos significativos, lo que la convierte en una maravilla de la ingeniería. La Torre Latinoamericana alberga espacios de oficinas y comercios, mostrando una versatilidad que ha contribuido a su relevancia continua en el panorama urbano de la Ciudad de México. La torre ha sido testigo de momentos clave en la historia mexicana y ha sido escenario de eventos culturales y sociales. La Torre Latino tiene en el piso 44 a 139 metros de altura un mirador público que proporciona vistas panorámicas de la Ciudad de México. El Museo del Bicentenario, ubicado dentro de la Torre Latinoamericana, muestra distintos aspectos políticos, sociales y culturales de México. Dentro del museo se exhiben objetos desde la época de la Nueva España pasando por la Independencia y Revolución Mexicana, tales como documentos, mapas, fotografías y objetos cotidianos. Ubicada en el piso 36 de la Torre Latinoamericana, el museo cuenta con piezas relacionadas con la Guerra de Independencia y capítulos dedicados a Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende y José María Morelos. En el Museo del Bicentenario cuenta con objetos alusivos a la Decena Trágica, tales como fotografías, botones, medallas, accesorios de uso cotidiano, entre otros. El Museo La Ciudad y la Torre, ubicado en el piso 38, además de la historia de este sitio, se exhibe en el museo la de otros lugares importantes de la ciudad, tales como la Plaza de Armas, Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Independencia, el Ángel de la Independencia, el Palacio Legislativo que se convirtió en Monumento a la Revolución, el Paseo de la Reforma, otros monumentos y más. Más allá de su función arquitectónica, la Torre Latinoamericana es un símbolo cultural de la Ciudad de México. El Monumento a la Revolución en la Ciudad de México es un fascinante testimonio de la historia mexicana. El Monumento a la Revolución es una estructura emblemática construida para conmemorar la Revolución Mexicana. Diseñado por el arquitecto Émile Bénard, su construcción comenzó en 1910. El Monumento a la Revolución definitivamente es uno de los edificios que siempre se recuerda cuando pensamos en la Ciudad de México. Este monumento urbano ha sido testigo de la modernización de la capital mexicana desde 1910, año en que Porfirio Díaz coloca la primera piedra. Inicialmente destinado a convertirse en un majestuoso palacio legislativo, esta edificación tuvo varios infortunios en su historia que truncaron su construcción, entre ellos el estallido de la propia Revolución Mexicana, el asesinato de Madero, entre otros. Inconclusa y abandonada durante décadas, la estructura de acero central de principios del siglo XX fue reinterpretada como monumento a la Revolución por el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia en 1934. El Monumento a la Revolución es actualmente un espacio cultural que disfrutan por igual locales y foráneos. El proyecto original de estilo neoclásico para el Palacio Legislativo Federal tenía 14.700 metros cuadrados de construcción y sería el más grande del mundo. El proyecto original fue una de las más de 1.000 obras que Porfirio Díaz propuso edificar para festejar el centenario de la independencia de México en 1910. Después de haber revisado más de 50 proyectos, el primer lugar fue otorgado al italiano Pietro Paolo Quaglia, quien desafortunadamente falleció en 1899 antes de poder iniciar los trabajos. El 23 de septiembre de 1910, el arquitecto Émile Bénard organizó un acto espectacular encabezado por el presidente Porfirio Díaz para la celebración de colocación de la primera piedra. Durante la ceremonia se enterró una cápsula del tiempo que contenía en su interior monedas, periódicos, fotografías y documentos de la época. Esta cápsula no ha sido encontrada a la fecha. Émile Bénard hizo grandes esfuerzos para continuar los trabajos de edificación. Sin embargo, las reasignaciones de recursos para combatir las guerras revolucionarias hicieron que se detuviera la construcción y la estructura de hierro cayera en un abandono de 20 años.
En 1936 se lanzó una convocatoria para el concurso de los grupos escultóricos que rematarían lo que hoy corona cada uno de los machones que sostienen la cúpula del Monumento a la Revolución. El ganador fue el mexicano Oliverio Martínez. Oliverio Martínez realizó 4 grupos escultóricos de 3 figuras, cada uno tomando como modelos a un hijo del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, así como a los trabajadores de la construcción y a las mujeres que les llevaban la comida. Para costear la construcción del Monumento a la Revolución se creó un patronato, se recibieron donaciones y se vendieron bienes del Estado, entre ellos la vajilla de plata destinada para el restaurante del Palacio de Bellas Artes. Te invitamos a visitar Ciudad de México, una metrópolis que encierra tesoros culturales únicos en el mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de Ciudad de México? Comparte con nosotros en los comentarios. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, recuerda que es totalmente gratis.